patrimonio eres bien güey, con todo un patrimonio eres bien. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Hola a todos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén teniendo una excelente tarde, pues ya valió la candidata del PRIAN, ya se la cargó el payaso, solita se echó la soga al cuello. Así es como Mario Delgado exhibe a Xóchitl Gálvez hablando mal de los adultos mayores. Es lamentable que una candidata a la presidencia se exprese así de los adultos mayores. El presidente Andrés Manuel López Obrador el tiempo le dio la razón, porque el PRIAN siempre ha estado en contra de los programas sociales. Con esto Xóchitl Gálvez perderá millones de votos. El pueblo de México la mandará al basurero de la historia. A continuación con el video. ¿Y por qué no le gustan tampoco los programas sociales? ¿Por qué considera que son unas dádivas las pensiones a los adultos mayores? Vamos a ver si tenemos el video de hoy, a ver si hoy sí nos da la producción. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Ahí está. Detrás hay un gran clasismo, hay un gran racismo y hay una idea de que a todo mundo le puede ir bien y en su vida tener un patrimonio a los 60 años. Evidentemente no conoce nuestro país. El pensamiento que revela lo que dice es el mismo de por qué rechazan las pensiones a los adultos mayores. Porque para ella la gente es floja si no tuvo un patrimonio. No considera la enorme desigualdad que hay en las condiciones en las que nacen, viven y se desarrollan las y los mexicanos. Para ella es un privilegio, es una dádiva las pensiones. Para nosotros es un derecho. Es la diferencia entre el pensamiento de la izquierda, el del pensamiento progresista, que debemos tener derechos, no privilegios, para todas y todos, iguales. Por eso tenemos que luchar por pensiones más dignas y por eso tenemos que luchar por pensiones para todas y todos los mexicanos. Entonces ahí está, nuevamente, ¿por qué? A ver, repite, es que de veras cuesta trabajo creer, pero esta es la de hoy. A ver, un patrimonio eres bien güey, con todo un patrimonio eres bien. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Imagínense qué pensarán la gran mayoría de las y los mexicanos que viven al día. ¿Y saben por qué viven al día? Porque los más de 30 años de gobierno neoliberal los empobreció, porque decían que el salario no podía crecer más que la inflación, porque daban gasolinazos, porque aumentaban los impuestos, porque teníamos devaluaciones recurrentes, porque teníamos crisis seccionales, porque la corrupción les quitaba hospitales, les quitaba carreteras, les quitaba escuelas. Por eso la gran mayoría de las y los mexicanos no tiene un patrimonio a los 60 años. No tiene que ver con si eres listo o no. Entonces ahí está el clasismo, el racismo, el que viven en una burbuja de la candidata del PRI. Por eso no levanta en las encuestas, por eso quiere que el INE le haga una campaña a modo, por eso son hipócritas y no dicen nada de la guerra sucia que están financiando. Entonces esto pues la gente lo tiene que saber. Nosotros al mismo tiempo estamos proponiendo que en la Constitución quede establecido que las pensiones de los adultos mayores nunca podrán crecer por debajo de la inflación. Y mientras ella considera que las y los mexicanos que no tengan patrimonio a los 60 años son muy güeyes, como dice, la doctora Sheinbaum está proponiendo que para las mujeres de 60 a 64 años de edad haya un apoyo equivalente a media pensión.
como un reconocimiento al trabajo que hacen y que nadie toma en cuenta, pero son las mujeres esenciales para el mantenimiento del núcleo familiar y para que puedan desarrollarse los hijos y hasta los nietos. Eso es algo que lo va a reconocer por primera vez en la historia la doctora Sheinbaum. No se burla de que si no tiene una mujer patrimonio a los 60 años es muy güey, no. Aquí habrá una pensión, un apoyo para las mujeres de 60 a 64 años. Son un gran ejemplo de los dos proyectos de país que se están planteando y que están en disputa el próximo 2 de junio. Estamos a sus órdenes. Ah, miren, no, bueno, pues qué buena noticia. Ahora sí, Rubén nos sorprendió, nos dio en tiempo real la información. Dice que el Instituto Nacional Electoral rechazó establecer medidas específicas para evitar el uso político de los programas sociales, como lo había solicitado la candidata del PRI. El INE va a hacer su propia campaña en la que habla sobre la compra, coacción del voto y también sobre delitos electorales. Eso está muy bien, es lo que le toca hacer. El papel de la autoridad electoral no es dirimir paternidades ni asumir un mensaje político sobre el uso de programas sociales. El INE no puede asumir como propio el mensaje político de ningún partido. Bueno, muy bien. Ahora sí, nosotros reconocemos cuando actúan de manera responsable e institucional, hay que reconocerlo y en esta ocasión creo que están actuando con responsabilidad. Pues de todos modos vamos a mantener nuestra petición de audiencia y otras cositas que podemos abordar. Estamos a sus órdenes por si hay preguntas. Y también, pues para que no se nos olvide, ¿por qué la mayoría de los mexicanos no tienen un patrimonio a los 60 años? Tenemos el tercer capítulo de este matrimonio del PRI y el PAN, o de lo que hacía la mayoría del PRI y el PAN cuando gobernaban. Adelante. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo, la tan anhelada prosperidad. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano y dejarle al país una inmensa incertidumbre. Para 1994, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, la prosperidad no llegó y con el régimen neoliberal en marcha, sucedió lo inevitable. La suma de sucesivas crisis económicas y los malos manejos del gobierno dejaron al país hundido en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en 1994 a un 51.9% a finales de 1995. La crisis se extendió a otros países donde la llamaron el efecto tequila. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. De un día a otro, el dinero valía mucho menos. Miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Estos son los y las corruptas de siempre que se aferran a regresar al poder. Pero nada frenará lo que inició en 2018. Comenzó la verdadera transformación de México y ahora tenemos una economía estable. Nuestra moneda es la más fuerte frente al dólar y somos el país que mejor maneja la inflación. Juntas y juntos, construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. Pues ahí está, recordarle al pueblo de México qué representaron los gobiernos del PRI y del PAN y por qué quieren volver. Ayer yo venía escuchando un programa de radio de estos que hablan de asuntos económicos, decían, no, es que qué escándalo, al gobierno ya se le fue la inflación de las manos, la inflación es 4.4%, ahí es cuando se iba la inflación 59%,
7%, 59%. Y las devaluaciones recurrentes, hoy tenemos un peso que es la moneda que más se ha apreciado frente al dólar y frente a otras monedas en el mundo, que ya ahora dicen que es inexplicable, que no hay explicación, pues es un milagro lo que pasa con el peso cuando obviamente responde a una política económica establecida por el presidente. Entonces, bueno, ahí están las diferencias, lo que hacían las mayorías del PRI y del PAN y lo que hacen las mayorías de Morena, Verde y PT. Estamos a sus órdenes. Mi última pregunta, con respecto a la petición de Xóchitl Gálvez de que se suspendieran las mañaneras, ella lo pedía porque afirmaba que el presidente López Obrador no puede evitar hablar de las elecciones o del tema electoral. ¿No pedirían ustedes que para que la elección, hablando de que va su candidata, ustedes muestran las encuestas que va muy avanzada, pensarían ustedes que sea más legítimo para la elección que realmente el presidente no toque esos temas, no invite a los jóvenes a unirse a la transformación o no los invite a no ser parte de los conservadores? ¿Qué opinas, Mario, de eso? Pues el presidente no se mete en la elección, pero el presidente tiene derecho a opinar. Yo nunca lo he escuchado que voten por fulanito o voten por alguna opción. El presidente todos los días, además ya desde una perspectiva histórica, comenta qué es lo que está pasando en el país y por qué estamos viviendo una profunda transformación y por qué hay este tipo de manifestaciones. O sea, insiste. ¿Ya ven? O sea, no solo lo dice en un evento, ahora lo tuitea. Tener 60 años y no tener patrimonio claro, claro que está mal. Imagínense el país en el que cree vivir y que según ella aspira a gobernar. O el otro que tiene de ayer, Rubén, a ver si lo tienes, ¿de qué considera ella que es autoritarismo? Es decir, insiste, o sea, insiste que es un tema de, pues no sé. Ahí está, esa es la derecha conservadora, menospreciando al pueblo de México. ¿Por qué no tiene patrimonio? Por los gobiernos neoliberales. Se canceló prácticamente el derecho a la vivienda, se volvió un negocio. Obviamente, pues no toda la gente puede acceder a vivienda, no toda la gente es socia del cártel inmobiliario, que ella sí, como es socia, pudo tener su casa roja que presentamos el otro día, pero no toda la gente es así. A ver si tienes el otro Twitter, donde ella decía que es el autoritarismo, miren. Autoritario es cerrar las puertas de Palacio, es querer desaparecer al INE. ¿Quién no quiere desaparecer? Atacar a periodistas, ¿quién ataca a periodistas? No, autoritario es el régimen que ella representa. Imagínense, nosotros que queremos es defender la democracia y va al INE a pedirle que haga una campaña en su favor. Eso no es defender la democracia. Autoritarismo para nosotros les vamos a decir qué es. A ver si lo tienen por ahí. Autoritarismo es la matanza del 68, autoritarismo es el halconazo del 71, es el fraude del 88, es la masacre de Aguas Blancas, es la matanza de Acteal, autoritarismo es el Fobaproa, es la represión en Atenco, es el fraude del 2006, es la compra del voto del 2012, es la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Esto es autoritarismo y esto es lo que ella representa, aunque lo niegue, porque es la candidata del PRI y del PAN. Y esto lo han hecho el PRI y el PAN juntos. Eso es autoritarismo y eso es lo que ella representa.
Así es, amigos, ¿cómo terminaron de escuchar esta información? Y sobre la derecha conservadora despreciando al pueblo de México. ¿Y por qué no hay patrimonio? Porque los gobiernos neoliberales cancelaron prácticamente el derecho a la vivienda. Se volvió un negocio para el PRIAN y para el cartel inmobiliario. Y también Mario Delgado se la refrescó a los prianistas de lo que es el autoritarismo. El autoritarismo es lo que hizo el PRIAN en el pasado. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.